Buenas tardes, muchas gracias a todos, a todas, por estar hoy aquí en este Centro Municipal Las de Sillas. Gracias a Pedro Sánchez por estar con nosotros aquí. Gracias a nuestro secretario general, al secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Somos conscientes de que en estos momentos Pedro es un valor en alza, es un político que tiene una valoración mejor que incluso la propia del Partido Socialista Obrero Español, y por eso estamos muy orgullosos hoy de que esté con nosotros. Gracias también a José Manuel Franco, al secretario general de los socialistas madrileños y a su ejecutiva por permitirnos realizar hoy aquí este acto. Pero sobre todo gracias a todos vosotros, a vosotras, a los representantes de asociaciones y de las juntas directivas de los centros de mayores que estáis aquí representados. Sé que representáis a los 25.000 mayores asociados en vuestros centros. Gracias a las juntas directivas de los centros de mayores Juan Muñoz, Gregorio Marañón, Vereda de los Estudiantes, La Fortuna y el Carrascal. Sabéis que estamos cumpliendo los compromisos que tenemos con vosotros. Estamos ampliando y mejorando los centros de mayores. Estamos realizando más actividades. Y quiero anunciaros que la semana que viene, el martes, en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, vamos a aprobar la licitación del nuevo centro de mayores del Carrascal. Vamos a sacar a concurso ya la licitación. Que sabéis que era uno de los principales compromisos electorales. Como decía, hacemos muchas cosas en los centros de mayores junto a vosotros, ¿verdad? Hacemos actividades, impulsamos los programas de vacaciones para los mayores, creando más plazas, pero tenemos un problema en nuestra sociedad. Tenemos muchos mayores en soledad, se sienten solos en casa y tenemos que hacer algo para intentar paliar ese gravísimo problema. Hay 25.000 mayores que salís a la calle, que salís constantemente, que venís a las actividades que organizamos entre todos, pero hay otros muchos que no pueden salir de casa. Y para eso vamos a poner en marcha un programa de mayores en soledad que tiene dos vertientes. Una, de apoyo a aquellos que no se pueden mover de casa o que no se quieren mover de casa. Y otro, subvencionando más ascensores en aquellos barrios antiguos en donde no hay posibilidad de poder desplazar a estas personas que tienen problemas de movilidad. Ascensores en aquellas viviendas antiguas. Hoy venimos a hablar de mayores, venimos a hablar de pensiones. Las pensiones son el principal pilar del estado de bienestar en nuestro país. Es uno de los principales programas que desarrollamos los socialistas en la época de Felipe González y que se consolidó con José Luis Rodríguez Zapatero. Muchos de vosotros vinisteis a Leganés buscando trabajo, buscando empleo, buscando mejoras para vuestra familia, más oportunidades, y habéis trabajado durante décadas esperando pues, que llegase vuestra jubilación y poder cobrar esa pensión que os permitiese seguir viviendo con comodidad. Y además de ello, sé perfectamente que en estos momentos estáis ayudando a vuestras familias con vuestras pensiones y por eso tenemos que defenderlas, todos juntos. Tenemos que defender las pensiones. En estos momentos el Partido Popular está haciendo que el sistema sea difícilmente sostenible y Rajoy no hace absolutamente nada. Y por eso yo creo que es un gran éxito de Pedro Sánchez liderar esta campaña en defensa de las pensiones. Muchísimas gracias, Pedro, por liderar esa defensa. Ahora os quiero dejar con un socialista importante en nuestra región, con José Manuel Franco. Él es el secretario general de los socialistas madrileños. Con él los dejo. Un aplauso para él. Buenas tardes a todas y a todos. Y en primer lugar, y en nombre de los socialistas madrileños, como muy bien ha dicho el magnífico alcalde que tenéis aquí en Leganés, Santi Llorente, agradeceros vuestra presencia. Vuestra presencia hoy es importantísima para los socialistas de Madrid y para los socialistas del Estado español, porque nos hemos propuesto escuchar las necesidades de todos los ciudadanos, de todas las ciudadanas, para que en función de esas necesidades que escuchemos, tomemos las medidas adecuadas cuando gobernemos, que va a ser pronto. No quedan ya muchos días para que Pedro Sánchez sea el presidente del Gobierno de España, que no os quepa la menor duda. Pero hasta que ese momento llegue hay que trabajar, hay que hacer cosas. Y cuando estamos en la oposición tenemos que ser exigentes y tenemos que ser duros con los gobiernos de turno, porque además se lo merecen. No es otra cosa, es que se lo merecen. Porque cuando hablamos de Madrid, por ejemplo, seguro que muchos de vosotras y de vosotros desconocéis que en Madrid los pensionistas, hay 350.000 pensionistas que cobran menos de 6.000 euros al año. Menos de 6.000 euros al año. Que el 28% de los pensionistas de Madrid llegan a fin de mes con muchísimas dificultades.
que os voy a contar, a muchos que estáis aquí, a muchas seguramente. El 28% llega a fin de mes con muchísimas dificultades. Pero es que el 14% de los pensionistas que tienen una pensión, pero mísera, el 14% viven en la pobreza o en el umbral de la pobreza. Viven ya casi al lado de la marginación social, ya limitando con lo que es la marginación social. Estos son datos elocuentes. Y nos da igual que nos digan, cosa que es cierta, que Madrid tiene la renta per cápita más alta de España. Eso es verdad. Pero mientras haya estas terribles desigualdades, los socialistas no podemos estar nunca satisfechos. Y en el tema de los pensionistas es absolutamente miserable, y lo digo así con todas las letras, es absolutamente miserable esa subida del 0,25% cuando el IPC sube más de un 1%. Como mínimo, los socialistas y las socialistas vamos a exigir al Gobierno que, como mínimo, digo, las pensiones se incrementen en la misma cuantía que se incrementa el IPC, para que no haya más pérdida de poder adquisitivo. Eso como mínimo. Y como yo no soy ni mucho menos el protagonista de la tarde-noche de hoy, y como además seguro que muchos de vosotras y vosotros queréis ir luego a ver al fútbol, es que hoy es un día histórico para Leganés. Primero porque está aquí el próximo presidente del Gobierno y segundo porque juega el Real Madrid aquí. Aunque... Con lo cual, no quiero ya enrollarme más. Creo que los pensionistas y las pensionistas merecéis ser tratados con dignidad. Artículo 10 de la Constitución. Merecéis ser tratados con dignidad. Y en esa lucha vais a tener siempre, siempre a vuestro lado a los socialistas, en todos los ámbitos de actuación, municipal, autonómico y en el Gobierno de España. Por lo tanto, como los protagonistas, vais a ser vosotras y vosotros, porque de eso se trata, de escuchar vuestras propuestas, de escuchar vuestros problemas, de escuchar vuestras inquietudes y en función de eso, cómo se puede mejorar, pues vamos a empezar ya lo que es realmente una asamblea abierta. Es decir, vais a tener ya todas y todos el protagonismo, la palabra va a ser vuestra y yo os dejo con una compañera que va a tener la difícil labor de moderar este debate, porque sé que hay muchas personas que queréis intervenir y va a ser complicado, pues estoy seguro de que Inma lo hará perfectamente. Muchas gracias otra vez, bienvenidos a esta reunión con los socialistas y estaremos a vuestro lado, no lo dudéis. Bien, antes de darle la palabra a Pedro Sánchez, secretario general del PSOE de Madrid, me vais a permitir que os comente cuál es, perdón, de España, perdón, ya le he quitado el puesto, pues ya, esto es de España. Bien, ya me relajo, como ya he metido la pata, me relajo, venga. Os voy a comentar cuáles van a ser un poco las pautas que vamos a seguir para hacer de esta tarde un diálogo productivo, ¿vale? Sobre todo productivo para todos los que estamos aquí y productivo para todas las personas que queremos tener derecho a una pensión digna cuando nos jubilemos. 4 pautas muy sencillas. Esto no es una asamblea de militantes. Hoy no toca hablar del Partido Socialista ni de asuntos orgánicos del Partido Socialista. Para eso la militancia tiene sus canales y sus momentos. Hoy, como ha dicho José Manuel Franco, toca hablar de vosotros y vosotras. Toca hablar de la gente. Toca hablar de las pensiones. Toca hablar del derecho que tenemos todos y todas a tener una pensión digna cuando nos jubilemos. Así que os pido que vuestras intervenciones se centren en ese tema que nos ha traído hoy aquí. Os pido también que vuestras intervenciones, vuestras preguntas, vuestras opiniones se centren en preguntas que puedan servirnos en el debate general, ¿vale? Sin entrar, que a veces es lógico querer hacerlo, pero en el detalle de cada caso concreto, porque no tendríamos tiempo para abarcar la problemática de cada uno. Aportemos al debate general en la medida de lo posible. Tercera, y la más probablemente fácil del mundo, que es preguntas o exponer ideas de una forma muy breve, es 1 minuto. Aparecerá ahí el control del tiempo, 1 minuto. Parece muy poco tiempo, pero os aseguro, es suficiente para hacer una pregunta concreta, para expresar una opinión de forma concreta. 1 minuto.
Os pido, por favor, sí, ayudadme. Responsabilidad en el uso del tiempo. Cuantas más intervenciones, mucho más rico será el debate, seguro, ¿vale? Así que 1 minuto, que es el que vamos a dar por palabra. Si alguien se queda corto, pues a la siguiente ronda, ¿vale? Que iremos haciendo intervenciones. Y la última es, bueno, como estamos todos más o menos así en un plano de igualdad, cuando vayáis a intervenir, por favor, os ponéis de pie para que os podamos ver y antes de hacer vuestra pregunta o expresar vuestra opinión, pues nos decís vuestro nombre, ¿vale? Para poder dirigirnos de tú a tú, que es de lo que se trata esta tarde. ¿De acuerdo? Bien, las reglas más o menos sencillas. Si acaso hace falta, en algún momento lo repito. Sin más, comenzamos la asamblea. Tiene la palabra Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista de España. Gracias, amigos. ¿Se me escucha? Bueno. Bueno, se me escucha ahora, ¿no? Bueno, gracias Inma por tus palabras, gracias también a José Manuel y gracias también al alcalde, a Santi, por acogernos en lo que consideramos que es un acto importante, ¿no? A lo largo de estos últimos años hemos venido escuchando que era importante que los políticos y las políticas hiciéramos otra forma, la política más cercana, más próxima, más de igual a igual, que los políticos se bajaran del pedestal y que hablaran, escucharan y compartieran muchas de las reflexiones y de los problemas, de las preocupaciones que tienen la clase media y trabajadora de este país, ¿no? Y esto es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo con estas asambleas abiertas no es solamente explicaros nuestra propuesta, compartir con vosotros las preocupaciones que tenemos, que son muy parecidas a las vuestras, sino sobre todo escucharos, aprender de vosotros y compartir las soluciones que necesita nuestro país en múltiples cosas, como por ejemplo las pensiones. Y para eso voy a hacer una intervención, espero no alargarme mucho, de unos 15-20 minutos, espero no alargarme mucho más, con algunas cifras, porque creo que es importante que las tengamos en la retina para luego explicar cuáles son las soluciones que damos desde el Partido Socialista. Y la primera es esto del Skype, ¿no? Habréis visto ahora en los medios de comunicación que la política en general, los medios de comunicación, los analistas, de lo que hablan es de si se puede investir a un presidente del gobierno, en este caso de la Generalitat, por Skype, por medios telemáticos. Bueno, esto es al final un poco el debate político en el que está España, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que hay mucha gente, la gente de la calle, los ciudadanos de a pie, que dicen, bueno, ¿y cuándo los políticos, las políticas, cuándo los analistas, cuándo los medios de comunicación van a empezar a hablar de las cosas que a mí me preocupan, las cosas que a mí me mueven, las cosas que me afectan en el día a día, como pueden ser las pensiones, la educación de nuestros hijos o la sanidad de nuestros enfermos? ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de esto? Bueno, pues vamos a empezar a hablar ahora, ya. Desde hoy, de estas cuestiones. Por supuesto, esto no significa que nosotros no tengamos ni defendamos la integridad territorial del país, que por supuesto, y lo hemos demostrado. No significa que le demos tanta importancia a la defensa de la integridad territorial del país cuando precisamente hay un secesionismo que ha intentado quebrar esa convivencia entre los pueblos de España. Lo que estamos diciendo es que le vamos a dar la misma importancia que a las pensiones, que a la educación, que a la sanidad, que a la dependencia, que a la precariedad laboral, que a tantas y tantas cosas que está dejando postergado este gobierno. Esta es la esencia de la propuesta que estamos haciendo con las asambleas abiertas. Hablar de tú a tú con vosotros y con vosotras, y por eso no solamente doy las gracias a todos los militantes del Partido Socialista, a todos los simpatizantes del Partido Socialista, que me consta que estáis aquí, sino también dar las gracias a todos los ciudadanos que, sin ser afiliados al Partido Socialista, se han tomado la molestia en un día tan histórico como este, para una ciudad como Leganés, de acercarse a escuchar la propuesta del Partido Socialista. Así que un aplauso a todos vosotros, a todas vosotras. Y gracias por vuestro tiempo. Y mirad, esto es importante porque uno, a lo largo de estos últimos meses, desde la investidura de Mariano Rajoy, da la sensación, y fijaros que quedan todavía casi 3 años, 2 años y medio para que sean las elecciones generales, da la sensación de que esta legislatura está como agotada, ¿no? Que este gobierno ya no tiene más pulso, que ya este gobierno en lo que está es en una cuestión de mantenerse, ¿no? Nosotros decimos en el baloncesto, yo que he sido jugador de baloncesto, en defender la posición, en mantenerse, en conservar el poder, pero no tener el poder para transformar las cosas. Y por tanto, entramos en una suerte como de tiempo muerto,
en el cual tenemos un gobierno que está absolutamente dividido por ver quién va a suceder a Mariano Rajoy o si se va a dejar suceder él. Un gobierno que, por cierto, está en estado de shock porque su socio competidor a la derecha, que es Ciudadanos, pues le está comiendo la tostada. Y, en definitiva, al final, un gobierno sin proyecto. Porque, hombre, uno mira lo que ha hecho durante este último año y medio, que ha sido lo que lleva de legislatura, y parece que está todavía en funciones. Bueno, ha aplicado el artículo 155 y ha aprobado unos presupuestos, pero nada más. Por eso nosotros, ante la disyuntiva de esta legislatura, que en fin, que está sin pulso, pues hemos tomado la decisión de no quedarnos parados, no quedarnos cruzados de brazos. Lo que hemos decidido es, desde aquellos lugares donde gobernamos, ya sea, por ejemplo, el Ayuntamiento de Leganés o un gobierno autonómico como el de Castilla-La Mancha, por mencionar uno cercano a Madrid y que está gobernado por los socialistas, o la oposición parlamentaria en el Congreso de los Diputados, lo que hemos decidido, como os decía, es liderar el país desde la oposición. Y por eso hemos planteado 10 acuerdos de país. Y ahí veráis que están, yo creo que las principales preocupaciones de todos. Desde luego, para los socialistas, rescatar a los jóvenes, o hablar de la igualdad de género entre hombres y mujeres, o hablar de la creación de un ingreso mínimo vital, es decir, de la renta básica, sobre todo para aquellos parados y paradas de más de 55 años que no tienen ningún tipo de prestación y que probablemente, desgraciadamente, no vayan a encontrar un puesto de trabajo hasta que se jubilen. Y que eso no significa que los poderes públicos, las instituciones, les dejen desamparados. Al contrario, estén amparados con una renta básica, con un ingreso mínimo vital que les permita cotizar a la Seguridad Social para poder cobrar una jubilación y también tener unos ingresos con los que poder hacer frente a sus necesidades más básicas. Y también hablar, lógicamente, de las pensiones, que es el primero de los grandes acuerdos. ¿Qué os quiero decir con esto? Que nosotros durante estos 6 meses lo que vamos a hacer es iniciar una conversación a través de las asambleas abiertas, a través también de reuniones con colectivos, sobre cada uno de estos temas. Y os vamos a invitar a todos y cada uno de esos acuerdos para que nos deis vuestra opinión. En 6 meses, no porque nosotros no tengamos una posición política sobre eso, sino porque queremos compartirla con vosotros y vosotras, porque estoy convencido de que vosotros y vosotras sabéis muchas de las cosas que no llegamos nosotros a conocer, porque las vivís, las sufrís en el día a día, las queremos incorporar. Y cuando lleguemos a esos acuerdos firmados con la sociedad civil, con vosotros y con vosotras, con el conjunto de la ciudadanía, iremos al Congreso de los Diputados a finales de este año, en el segundo semestre de este año, a ver si podemos lograr esos acuerdos que se traduzcan en apoyos parlamentarios para que se puedan materializar. Dado que el Gobierno no gobierna, dado que el Gobierno no lidera, pues vamos a hacerlo los socialistas. Y también os digo, si al final no encontramos un apoyo parlamentario para poder sacar adelante esos acuerdos, será el contrato que firme con vosotros y con vosotras y que espero nos lleve a la Moncloa cuando quiera Mariano Rajoy convocar a esas elecciones. Bueno, por tanto, vamos a ir al tema de las pensiones. Y yo siempre, bueno, empiezo estas presentaciones con una foto que es, bueno, cuando yo tenía 13 años en Mallorca, pero no os quiero hablar de mí, os quiero hablar de mi madre, que es la mujer que está detrás, ¿no? Mi madre en el mes de diciembre. Empezó a cotizar, pues como muchos de vosotros y muchas de vosotras, con 14 años. Y se ha jubilado y, bueno, pues tiene una pensión, en fin, pues bastante inferior a lo que ha contribuido con todo su esfuerzo a lo largo de todos esos años de cotización, ¿no? Y es verdad que mi madre, bueno, esa foto, pues fijaros, ¿no? Yo tenía 13 años y mi madre entonces era también muy joven, porque me tuvo muy joven, me tuvo con 20, 21 años, a mi hermano también, y yo siempre lo cuento, pero me parece que es importante subrayarlo, que yo recuerdo que entonces mis padres se levantaban muy pronto, nos llevaban muy pronto al colegio, y se acostaban muy tarde, porque lo que hacían era no solamente llevarnos al colegio, sino trabajar y posteriormente, cuando nos acostaban, pues estudiar para sacarse un grado o para poder estudiar y sacarse cualquier tipo de especialización que les sirviera para su puesto de trabajo, ¿no? Entonces mi madre y mi padre, que tenían muchos menos años de los que yo tengo ahora, yo tengo 45, pues vivían en un país que tenía una sonrisa, ¿no? En un país que salía de la dictadura, que tenía un gobierno socialista, que, bueno, con sus errores, pero también con muchos de sus aciertos, pues había firmado un contrato social con muchos de vosotros y vosotras. Un contrato social que era muy sencillo. Decía que al final, pues el enfermo de quién depende del sano, el desempleado de quién depende del empleado, el mayor de quién depende del joven. Bueno, toda esa cadena de solidaridad que en el fondo es el estado del bienestar que pusimos en pie los socialistas es lo que se ha quebrado. En 2008 se quebró con la gran crisis, la gran recesión,
que nos vino de Estados Unidos y a la cual también cavó con bastante esmero en ese mismo hoyo las políticas de austeridad que practicaron primero la Unión Europea y posteriormente practicó la derecha y practica la derecha, como bien sabéis. Bueno, ¿qué es lo que yo aprendí también de esa época? Yo lo que aprendí de esa época, amigos y amigas, es que la clase media y trabajadora, que es lo que nosotros somos, todos y cada uno de nosotros somos clase media y trabajadora, lo que tiene que hacer es defender lo suyo. Y yo en muchas ocasiones, cuando hablo con algunos de vosotros y vosotras, pues os digo, oye, ¿cuál es vuestro patrimonio? Bueno, pues me respondéis, mi patrimonio es mi hogar, mi vivienda, mi patrimonio es mi vehículo, pero os equivocáis, no solamente es eso vuestro patrimonio también es el estado del bienestar. En muchas ocasiones nosotros los políticos decimos, gracias a los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero se puso en pie la sanidad pública, la dependencia, los servicios sociales, perfecto. Sí, es cierto, fueron gobiernos socialistas, pero sobre todo y ante todo, amigos y amigas, quien puso en pie todo ese estado del bienestar fuisteis vosotros con vuestro voto y con vuestros impuestos. Con lo cual, al igual que vosotros no podéis permitir ni aceptáis que nadie entre en vuestro hogar y desmantele vuestra vivienda que habéis pagado con vuestro esfuerzo y con vuestra hipoteca, lo que no podemos asistir con resignación y con parálisis es al desmantelamiento de nuestro estado del bienestar, que también es nuestro patrimonio público. Esta es la reflexión que os quería hacer, porque en muchas ocasiones la clase media y trabajadora se ha preferido quedar sentado, mientras la derecha lo que está haciendo es desmantelar buena parte de ese sistema público de pensiones, de educación y de sanidad. Y por eso a lo que os apelo, y así terminaré esta breve intervención, amigos y amigas, es que nos tenemos que movilizar la clase media y trabajadora. Porque si nos movilizamos y hablamos con cada uno de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros amigos que están en el centro de mayores, y les decimos y les explicamos que tenemos que defender lo nuestro porque nos lo están quitando y que es nuestro derecho recuperar ese estado del bienestar, a la derecha le quedan 2 años de gobierno al frente del país. Eso es lo que os quiero decir. O menos. Bueno, en Madrid menos, pero luego ya Mariano Rajoy, si convoca las elecciones en 2020, pues hasta 2020 tendremos que movilizarnos. ¿Y por qué digo esto? Mirad, porque están desmantelando el estado del bienestar. Están desmantelando algo que decía antes Santi, que era la clave de bóveda del estado del bienestar, que es nuestro sistema público de pensiones. Esta es una noticia que salió en un diario de prensa escrita el 8 de enero, es decir, hace muy pocos días. Con esto empezaron el curso político. No abrió ningún telediario, ¿eh? No abrió ninguna portada de los medios de comunicación de prensa escrita. Pero es un hecho gravísimo. La noticia dice lo siguiente: el Estado, la Seguridad Social en este caso, el Gobierno, por decisión del Gobierno, lo que ha hecho ha sido pedir un crédito de 15.000 millones de euros para pagar las pensiones de 2018. Es decir, sabéis que las pensiones de hoy se pagan con las cotizaciones de los que trabajamos ahora. Lo que están haciendo es que nuestros nietos y nuestras nietas, nuestros hijos y nuestras hijas, que todavía no están en edad de trabajar, vayan a pagar vía impuestos, porque esto es deuda pública, las pensiones de hoy. Y esto no podemos permitirlo, porque no es justo con los pensionistas de hoy, pero sobre todo no es justo con nuestros hijos y nuestras hijas y vuestros nietos y vuestras nietas. Y por eso tenemos que dar respuestas a la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones. ¿Qué es lo que nos dice la derecha? Bueno, lo que nos dice la derecha son estas cosas. Es el mantra que hemos venido escuchando durante estos últimos 6 años. Uno, que para crear empleo lo que hay que hacer es renunciar a la calidad del empleo. Que mejor es encontrar un puesto de trabajo, ¿no? Habéis escuchado que la derecha siempre dice, la mejor política social es un puesto de trabajo. Bueno, depende de qué puesto de trabajo, ¿eh? Porque el 14% de los trabajadores de este país son trabajadores pobres. Si hablamos de los jóvenes que tienen menos de 26 años, los trabajadores pobres aumentan a un 24%. En definitiva, al final, da la sensación, amigos y amigas, de que han inoculado esta sensación de que para encontrar un puesto de trabajo uno tiene que aceptar, por ejemplo, que en el año 2017 385 millones de horas extraordinarias fueran realizadas por trabajadores y trabajadoras sin cobrar un céntimo de euro. Y eso nosotros no podemos permitirlo, amigos y amigas. Segundo, nos dicen, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y por eso es que no podemos pagar una sanidad pública de calidad, una educación pública de calidad. Las pensiones pues se tienen que recortar. No siempre, si os habéis fijado, la derecha tiene su aquel, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad y la culpa de los atascos que se han producido en la AP6 por el temporal de nieve? De los conductores.
Y el otro día escuchamos a Celia Villalobos decir de quién es la culpa de que las pensiones estén ahora mismo en riesgo. De los jubilados que estáis muchos años jubilados. No, entonces, claro, primero fueron a por el sueldo de los trabajadores y lo bajaron, y ahora lo que quieren es ir a por las pensiones de los jubilados y bajarlas también. Por eso yo creo que José Manuel, que lo ha dicho antes con mucho acierto, el compromiso del Partido Socialista es que las jubilaciones tienen que subir conforme al IPC para que no haya una pérdida de poder adquisitivo, como demandáis muchos de nosotros. Luego nos dicen, bueno, pues eso, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No, lo que hemos vivido es por debajo de nuestras necesidades. Es bien distinto. Y esta es la diferencia entre la derecha y la izquierda, ¿no? Bueno, que la desigualdad es el precio que tenemos que pagar por el crecimiento. Nos dicen que los jóvenes tienen que resignarse a vivir peor que los mayores o que sus padres. Y que también tener una pensión digna, pues hay que hacerse un plan privado, ¿no? Dice el otro día, Celia Villalobos dijo eso. A los de 45 años, claro, yo me sentí concernido porque tengo 45 años, hay que empezar a ahorrar, claro. Se olvida de que el 60% de las familias de este país no pueden ahorrar por la reforma laboral que devaluó los salarios que aprobó el Partido Popular. Pero en fin, cada uno tiene sus formas de explicarse. Antes, Santi ha dicho algo que me parece muy importante, ¿no? Es verdad que aquí hay mucha gente mayor, y yo le agradezco mucho la presencia de vosotros y de vosotras, pero cuando estamos hablando de pensiones no estamos hablando solamente de vosotros y vosotros, estamos hablando sobre todo también de las generaciones que vienen detrás mío, que tienen 30 años, que tienen 25 años y que en muchas ocasiones cuando yo hablo con ellos y hablamos de pensiones me dicen, oye, yo es que cotizo a la Seguridad Social, pero no sé si voy a poder cobrar una pensión y sobre todo si esa pensión va a ser digna, ¿no? Por tanto, estamos hablando de que nos afecta a todos, a los jóvenes, a los mayores, sobre todo a las mujeres. A las mujeres les afecta y mucho. Y les afecta y mucho porque hay una cosa que se llama la desigualdad laboral, la desigualdad salarial. Eso que implica que las mujeres ahora mismo, por tener el mismo tipo de responsabilidades que los hombres, cobran un 20, un 25, un 30% menos. Claro, eso ya no solamente es injusto hoy, sino que es una doble injusticia porque mañana se cobra en forma de una pensión muy inferior a lo de los varones jubilados. Y por tanto, no es una cuestión solamente generacional, no es solamente una cuestión de género, es una cuestión que afecta al conjunto, a la cohesión social de nuestro país. Aquí están las cifras. Hoy somos en torno a 8.700.000 pensionistas, más o menos, pero si nos vamos a 20 años, vamos a ser en torno a 14 millones de jubilados y jubiladas. Por tanto, fijaros ahora mismo en lo que representa el gasto público de pensiones. Ahí lo tenéis. 161.778 millones de euros. El total del gasto público representa el gasto vinculado con la seguridad social, es decir, estamos hablando del 34%. Por tanto, estamos hablando de una política importante, que representa el corazón de lo que es la solidaridad dentro de nuestro país. ¿Cuáles son los desafíos y los riesgos? El primero lo he apuntado antes. El primero tiene que ver con aquello que llaman los demógrafos la pirámide invertida. Ahora hay más mayores que jóvenes. Por tanto, bueno, esto tiene un impacto en nuestro sistema público de pensiones que tenemos que abordar, que tenemos que afrontar. Y por cierto, tenemos que anticiparnos, porque si no, pues evidentemente no haremos sostenible nuestro sistema público de pensiones. ¿Cuáles son las razones? Aquí las tenéis. Uno, y además los mayores lo sabéis bien, el baby boom en España llegó más tarde que en el conjunto de la Unión Europea. En los países europeos el baby boom fue en los años 1940 del siglo pasado. En España llegó en los 60, en los 70, como consecuencia de nuestra salida ya afortunadamente de la dictadura franquista, ¿no? Sobre todo en los 70. Vivimos más, y eso es consecuencia del éxito del estado de bienestar. Somos el segundo país en esperanza de vida del mundo, detrás de Japón. Y tenemos menos hijos. Y tenemos menos hijos, antes os decía que mi madre me tuvo a mí con menos de 25 años, con 20 años, 21 años, y ahora mismo pues las mujeres tienen hijos con 31, 32, esos son más o menos los datos de la edad media de las mujeres que son madres, ¿no? Claro, hay algunos que dicen, no, lo que tenemos que hacer son políticas de familia, ¿no? Y bueno, más que políticas de familia, que es lo que dice la derecha, lo que tenemos que hacer son políticas de familias, porque familias hay mucho tipo, hay mucha variedad. En muchas ocasiones cuando se habla de las familias monoparentales, es decir, de un varón a cargo de determinados hijos, de sus hijos, siempre nos olvidamos que el 80% de esas familias son familias monomarentales, porque son las mujeres las que están al frente de esas familias, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Políticas de familia, sí, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es racionalizar la jornada laboral en nuestro país. Hacer, por ejemplo, que no ocurra lo que vimos el pasado verano, ¿no?
El pasado verano se habló en los medios de comunicación de lo que llamaron la generación llave, ¿os acordáis? De niños y niñas que no podían tener vacaciones, como consecuencia de que sus padres no tenían vacaciones. De niños y niñas que cuando salen de sus casas tienen que llevarse una llave en la mochila, regresar solos del colegio, hacerse la merienda o merendar solos y hacer los deberes solos como consecuencia de la imposibilidad de sus padres de poder conciliar la vida laboral, familiar y personal. Bueno, pues yo creo que tenemos que abrir un debate serio sobre cómo podemos homologar la jornada laboral en nuestro país al conjunto de la Unión Europea. No es razonable que los padres y madres trabajen hasta las 8, hasta las 9, hasta las 10 de la noche. Tenemos que abrir un debate sobre esta cuestión. Pero bueno, me estoy yendo. Este es el riesgo político, ¿no? Por una cuestión de empatía podría él, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha hecho este riesgo político, ¿no? Este riesgo político que, por cierto, yo también, sobre todo a los mayores, a los jubilados y jubiladas, yo lo que os pediría es que cuando vayáis a los centros de mayores, a los cuales ha dicho antes referencia Santi, o cuando os juntéis a tomar un café, a jugar al dominó, lo que sea, de decir, oye, ¿cómo podéis votar al PP? ¿Cómo es posible que el colectivo de mayores... Claro, ahí tenéis. Lo primero que han hecho ha sido debilitar los ingresos de la Seguridad Social. Ahí están. En 2004-2011, que fue cuando gobernaron los socialistas, ahí tenéis en rojo cómo la Seguridad Social ingresaba más de lo que gastaba. Y en azul, cómo desde que entró el Partido Popular lo que ha hecho ha sido despilfarrar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, del cual luego hablaré, y sobre todo lo que ha hecho ha sido que se gaste más de lo que se ingresa. Bueno, aquí está. Se dice antes, no, hombre, es que es evidente que la crisis, el desempleo, lo que ha hecho ha sido pues que haya mayores gastos que ingresos a la Seguridad Social. Y bueno, puede ser. No digo que no tenga un impacto lo que ha ocurrido en nuestro sistema de Seguridad Social, la crisis y el elevado desempleo que hemos sufrido desde 2008. Pero es cierto también que hay una cosa que se llama reforma laboral del Partido Popular, que lo que ha hecho ha sido precarizar las condiciones laborales y en consecuencia devaluar los sueldos de los trabajadores y por tanto ingresar menos en la Seguridad Social. Y ahí tenéis el gráfico. Si os fijáis, el número de cotizantes más o menos es el mismo, pero el incremento de recaudación es inferior. ¿Cómo es posible eso? Pues porque se cotiza menos hoy que antes de la reforma laboral del Partido Popular. ¿Por qué? Porque se cobra menos, porque los contratos son inferiores. El otro día leía un informe terrorífico. El año pasado, en 2017, se firmaron del orden de 21,5 millones de contratos. De ellos, el 90% de esos contratos fueron temporales. Y de todos ellos, el 24% fueron contratos de menos de una semana. Claro, así como vamos a mejorar, no solamente dar seguridad a la gente para tener un futuro más o menos estable y cierto, sino cómo vamos a dar también una certidumbre y una estabilidad a nuestro sistema público de pensiones. Y luego está la liquidación del fondo de reserva, ¿no? Efectivamente lo han liquidado, lo han esquilmado. Ahí está en rojo hasta dónde llegamos, 66.000 millones de euros en la hucha de las pensiones que ahorró el Partido Socialista, la Administración Socialista, y cómo desde entonces lo que ha hecho Mariano Rajoy ha sido pulirse literalmente el fondo de reserva. Ahora mismo está en 8.000 millones de euros. Y esto es importante porque, acordaros, en la información que os decía al principio de la presentación, os decía que el Estado había pedido 15.000 millones de euros de crédito al Tesoro. ¿Por qué 15.000 millones de euros y no 20.000 millones de euros? ¿O por qué no 7.000 millones de euros? Porque 15.000 millones de euros es la diferencia entre la raya roja y la raya azul. Es decir, es el déficit que tiene la Seguridad Social año a año. Y por tanto, si no se resuelve, el problema no es que el Estado no vaya a pedir otros 15.000 millones de euros en 2019, claro que lo va a pedir, y en 2020, y en 2021, y en 2022. Y así hasta cuándo. Por tanto, tenemos que resolver esto ya, y esa es la propuesta que hace el Partido Socialista. Bueno, las credenciales del Partido Socialista yo creo que más o menos las conocéis, pero yo creo que es importante reivindicarlas. Nosotros, oye, fuimos los que crearon las pensiones no contributivas en este país. Segundo, nosotros hicimos una subida histórica de las pensiones mínimas en nuestro país. Y esto es importante, subimos más del 50% cuando gobernábamos. Mirad este gráfico. Desde el año 2004 hasta el año 2011, que dejamos el gobierno, se aumentaron las pensiones mínimas un 50%.
Es decir, redujimos la brecha entre las pensiones máximas y las pensiones mínimas. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos combatir esta curva. Queríamos sacar a más pensionistas que cobran una jubilación mínima del riesgo de pobreza. ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Popular? Si os fijáis, pues prácticamente dejar frenado la cuantía de la pensión mínima durante estos últimos 6 años de gobierno. Con lo cual, si os fijáis, ha vuelto a crecer el riesgo de pobreza entre los pensionistas de más de 65 años que cobran una jubilación mínima. Por tanto, no es una cuestión solo de que tengamos que aumentar las pensiones conforme al IPC, sino que es que las pensiones mínimas tienen que comparar o tienen que aumentar más que las pensiones máximas. Para que os hagáis una idea, hoy en España, 1 de cada 3 pensionistas, ¿cuánto cobra? 630, 650 euros al mes. Con eso, el coste de la luz, los copagos farmacéuticos, el aumento del precio de los medicamentos, echar una mano a la familia, ¿con qué os quedáis? Pues esto es lo que tenemos que resolver también desde el punto de vista del Partido Socialista. Bueno, pues hicimos una dotación de 66.000 millones de euros a lo largo de esos 8 años de gobierno del Partido Socialista del Fondo de Reserva, que es lo que se ha esquimado el Partido Popular, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta? Mirad, nuestra propuesta es muy sencilla. Nuestra propuesta parte de un hecho cierto que todos compartimos, y es que estamos en una encrucijada. El sistema público de pensiones está en una encrucijada. Yo os lo he dicho antes, oye, seguimos endeudándonos y por tanto, oye, que las próximas generaciones paguen la hipoteca que ahora mismo nosotros estamos firmando con los bancos para pagar las pensiones de hoy, que eso es el camino de la derecha, o bien tomamos el camino de la izquierda, que es el que os voy a explicar ahora mismo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Primero, queremos reconstruir el Pacto de Toledo. Queremos que el objetivo fundamental es revalorizar las pensiones conforme al IPC y que las pensiones mínimas se aumenten más que las pensiones máximas para reducir la brecha de desigualdad que existe entre los jubilados y las jubiladas. ¿Cómo podemos hacer eso? Si tenemos un déficit año a año de 15.000 millones de euros. Uno, podemos racionalizar mucho gasto dentro de la seguridad social. Hay mucho gasto de la seguridad social que tendría que estar en los presupuestos generales del Estado. Mucho. Hay muchas políticas que no sirven y que está poniendo en marcha el Partido Popular con cargo a la seguridad social. Por ejemplo, las tarifas planas, que en definitiva no ayudan, por ejemplo, a los trabajadores autónomos, porque en cambio significan una merma de los ingresos de la seguridad social. Dos, tenemos que mejorar los sueldos. El otro día escuchaba a la señora Báñez decir, no, vamos a aumentar los años de cotización para calcular la pensión. No lo entiendes. No hay que aumentar los años de cotización, hay que aumentar los sueldos para recaudar más y poder tener mejores ingresos y más ingresos en la seguridad social. Y luego, bueno, pues están estos señores del sector financiero, esta élite mediática y política y financiera, a la cual no le gusta que digamos, un partido de izquierdas, que ya va siendo hora de que aquellos que rescatamos con 77.000 millones de euros, pues empiecen a contribuir para rescatar y pagar parte de las pensiones, ¿no? Y esto es lo que hemos propuesto. Hemos propuesto, por cierto, algo que están haciendo otros países. No solamente estamos proponiendo nosotros para España. En otros países lo que han hecho ha sido decir, oye, pues el sector financiero también tiene que contribuir a mantener determinadas políticas públicas. Bueno, ¿nosotros qué decimos? Que rescate por rescate. Y que la banca tiene que pagar parte de este sistema público. Esto lo ha hecho un gobierno conservador como Cameron en el Reino Unido. Hemos propuesto también un impuesto de transacciones financieras que ha propuesto y ha planteado también un gobierno conservador en Francia, ¿no? Entonces, claro, de repente salen las derechas, ¿no? Vera y Rajoy dicen, no se puede imponer un impuesto extraordinario al sector financiero. Oye, si lo hacen gente de derechas en otras partes de Europa, ¿no será que esta cuestión no es tanto de derechas o de izquierdas como de justicia social? Esto es lo que estamos proponiendo. Hay gente que dice, no, pero con esto no vamos a resolver el déficit estructural de la seguridad social, que son 15.000 millones de euros. Con estos impuestos solamente estaríamos recaudando 2.000 millones de euros. Bueno, digo solamente 2.000 millones de euros alivia y mucho también ese déficit estructural. Bueno, bien, pero para eso está también la mejora de los sueldos. Por eso estamos proponiendo, entre otras cuestiones, aumentar los sueldos en España un 3% de media de aquí al 2021, o que en 2020 el salario mínimo interprofesional sea de 1.000 euros al mes, como marca la Carta Europea del Consejo de Europa, pero también, por supuesto, que aquellas
corporaciones que no pagan los suficientes impuestos contribuyan con impuestos finalistas a cuestiones esenciales como es defender nuestro estado de bienestar. Y luego proteger el fondo de reserva. Tenemos que volver a aumentar su cuantía, porque a fin de cuentas de lo que estamos hablando es de la lucha de los jubilados y jubiladas para las necesidades que puedan tener en situaciones críticas como las que hemos vivido durante estos años, ¿no? Bueno, amigos y amigas, yo antes os decía que era hijo de clase media y trabajadora, y también os tengo que decir que soy padre de clase media y trabajadora, ¿no? Esta es una foto que me hicieron llevando el día del curso escolar a mis hijas. Siempre hago la misma broma, porque es que el otro día me decía una compañera del partido, pero bueno, pero tus hijas van con uniforme, iban con uniforme a un colegio público. Entonces, en fin, yo las convencía para que se pusieran su uniforme, porque eso era bueno, en fin, al fin y al cabo no tengo que pelearme con ellas sobre qué ropa ponerse, ahora ya ni de coña se ponen un uniforme. Pero en todo caso, amigos y amigas, y con esta foto y con este comentario termino, tenemos que movilizarnos. Somos clase media y trabajadora, nosotros hemos puesto pie en este país. Y este país está desarrollado. Todo lo que ha tenido que ver con la cohesión social, con la cohesión territorial, con el bienestar, no solamente de las generaciones de hoy, sino de las generaciones futuras, está desmantelando. Hoy, muchos de vosotros y vosotras veis a vuestros hijos y a vuestros nietos con una certeza muy clara, y es que van a tener un futuro peor al que vosotros tenéis hoy. Y yo creo que eso no podemos tolerar. La política vale para cambiar, transformar y encauzar muchos de los problemas que ahora mismo estamos sufriendo. Y por eso tenemos que movilizarnos. Tenemos que movilizarnos apoyando y confiando en el único partido que puede ganar a esa derecha, y es el Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, yo lo que os pido es lo siguiente: a aquellos que os hemos convencido, que estáis en la onda un poco de nuestras preocupaciones, de nuestras propuestas, lo que os pido es que cuando salgamos de este recinto y mañana habléis con vuestros compañeros de trabajo, con vuestros compañeros en las residencias de mayores, con vuestras familias en torno a un café, les habléis de estas propuestas, les habléis de lo importante que es para los socialistas el defender el sistema público de pensiones, les habléis de la importancia de cambiar la política y les habléis también de la importancia de girar a la izquierda en políticas esenciales como es el de la defensa del estado del bienestar y de nuestro sistema público de pensiones. Y si lo hacemos, como os decía antes José Manuel, yo estoy convencido de que a Mariano Rajoy le quedarán los meses, los días, que sean, pero hasta la próxima vez. Serios y serias con el tiempo. Así que, pues adelante, levantad las manos y voy tomando palabras. Me voy a mover por zonas, ¿vale? Me voy a mover por esa zona primero. Pues mi compañera Merce, Bernardo. Hola, gracias Pedro. Yo no sé cuándo los políticos, sobre todo los que se dedican a la economía, han perdido sus nociones de aritmética. Yo divido el PIB que hay hoy entre el número de españoles y no me sale menos, incluso me sale un poco más que el que había antes de la crisis. Entonces no entiendo por qué ahora la distribución de la riqueza es mucho peor. Nunca hemos tenido tanta capacidad de producir riqueza con tan pocos medios, con tan pocas horas de trabajo. Entonces, yo lo que me pregunto es por qué nos empeñamos en que hay que trabajar más cuando probablemente lo que hay que hacer es trabajar menos gracias al progreso tecnológico y ganar más. Y me parece que es lo que dice la aritmética y lo que dice el progreso. No sé si... y eso es lo que va a permitir que las pensiones efectivamente sean sostenibles. No sé si tienes alguna propuesta o alguna con relación a este programa. Gracias, Bernardo, por la responsabilidad del tiempo. Por movernos con el micrófono, ¿alguna palabra por ahí? Es que esta compañera de... Por favor, nos ponemos de pie y dices tu nombre. Mercedes. Me llamo Mercedes. Adelante, Mercedes. Es mi hija, ¿sabes? Es mi hija, que joven. Por fin están aquí. Adelante, Mercedes. Bueno, no me empieza a contar el tiempo. Uy, ya más medio, ¿no? Pedro, muchas gracias por preocuparte ya. Ha sido un nivel de personas tan alto nivel de acordaros de las cosas que a la gente de verdad nos importa. Porque estamos hartos de todas las informaciones que no nos importan. Nos importan estas cosas y muchas más, pero estas no. Entonces yo tengo dos preguntas. Y es que los mayores tenemos siempre el miedo a cualquier información que nos mandan que nos van a quitar la pensión. Entonces, pues yo te pediría porque ahora que el PP no tiene mayoría, porque hasta que luego vengan las elecciones, propuestas y propuestas, no tiene mayoría, a ver si
si hacéis o conseguís toda la izquierda, no sean de izquierda, pero por lo menos una propuesta que la llevéis al Pacto de Toledo, que sea para el futuro y que esté ya y que se haga para que no se venga abajo y que no nos estén siempre metiendo miedo con las pensiones. Sí, las pensiones no, cualquier partido que venga y cualquier chorrada que se le ocurre. Como la que se le ha ocurrido a esta señora ahora de dar una vida laboral. Pues si a mí me tuvieran tenido que pagar con lo que yo cobré cuando empecé a trabajar, pues hubiera muerto. Vamos, Mercedes, gracias. Más por ahí, Enrique. Muchas gracias, Pedro. Soy socialista y creo en los derechos públicos, en el bienestar, a diferencia de este gobierno insensible que ya hace mucho tiempo que lo tenemos encima de nosotros. En ese sentido, quisiera preguntarte si, además de las propuestas de tipo fiscal, hay previsto una reforma en profundidad, una apuesta en la agenda europea de nuestro sistema de pensiones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, generosidad. Por aquí querían el micrófono, primero aquí delante y luego vamos atrás. Juana, un minuto, a por ello. Gracias, Pedro, por estar aquí. De verdad que para nosotros es un verdadero honor. Mi pregunta, además de justa, es delicada. Y voy al caso de muchos que están en la misma posición que yo. Una trabajadora de 40 años de cotización a la Seguridad Social, menos 2 meses, que una mujer de mi edad tiene mérito. 40 años. Me tienen que jubilar permanente y absoluta por un problema de polio. 2 años antes, pero cuentan 3, porque no tiene los años cumplidos. Y me descuentan 7 puntos por año. A mí me jubilan sin yo querer. Porque yo digo, yo quiero seguir cotizando y trabajando los 3 años, los 2 años que me quedan para cobrar decentemente. Me jubilan. Me descuentan 21 puntos y me quedo cobrando 700 euros con 42 años de cotización. Nunca lo he dicho, porque siempre estoy intentando callarme, sufrir y sacar mi país adelante, que vengo así desde el franquismo. Ahora que estás aquí te lo pregunto. No solamente subir el RPC o la garantía de la vida, eso es de ley. Es que además a personas que están afectadas por un problema de salud, estamos castigadas por una enfermedad. Se nos castiga económicamente cuando nos corresponde cobrar más. Porque yo decía, yo quiero trabajar sentada y no me dejaron. Y ahora tengo que tener una pensión indigna después de 40 años de cotización. No solamente subir las cotizaciones, es hacer justicia. Buenas noches, Pedro. Perdona haberte hecho mirar hacia la derecha. Yo hasta 2016 yo me creía que era clase media, pero en el 2016 tuve un hecho luctuoso que le pasó a mucha gente. Desgraciadamente, con todo el dolor de mi corazón, tuve que meter a mi madre en una residencia afectada por Alzheimer. Mi madre tiene una pensión de 400 euros, no de 600, 400 euros. La residencia nos cuesta 2.000 euros. 2.000 euros. Yo soy hijo único. He tenido, por supuesto, que tirar para adelante, con muchos hijos, con muchos hermanos, porque, por supuesto, lo primero es el bienestar de nuestros padres. Por supuesto, yo también tengo que velar por mis hijos. Mis hijos tendrán que ir a la universidad, tendrán que estudiar un máster, porque ya no se vivirá como en nuestros tiempos. Pedro, ¿de dónde ahorro yo? Pedro, dímelo. ¿De dónde ahorro yo si yo tengo que ahorrar para el futuro? Y yo me consideraba, tú me conoces, clase media. Muchas gracias y un abrazo, Pedro. ¿Alguna pregunta más por esta zona antes de que pues pasamos por aquí? Ahora te voy a pasar. Llevo viendo todo el rato, pero por facilitar el micrófono, compañera. Bueno, a mí me gustaría... ¿Perdón? ¿Tu nombre? Mi nombre es Pedro Bravo. Pedro. Adelante, Pedro, tu minuto. Me gustaría algún día hablar media hora contigo y me explico. Sí, sí. Porque mira, lo primero, quiero que tomes en cuenta lo que te voy a decir. Para gobernar hay que ser sincero y honrado. A trabajar con el pueblo y por el pueblo.
Y las pensiones, obligatoriamente que se jubilen todos a la misma edad, sean políticos o no sean políticos, y cobren a razón de lo que coticen. Porque te voy a contar un problema de un compañero. Era autónomo y se quería jubilar 3 años antes. Y le dije que era un 24% lo que le descontaba. Y le dije, ¿qué estás pagando? Dice, ¡anda! Y los den por el culo. Para que tengan ellos el dinero que tengo yo. Digo, que te van a dar por el culo va a ser a ti. Y es una cosa muy delicada y la tenemos que tener muy en cuenta para todo. Para todo. Y lo que te he dicho antes, ser sincero y honrado, trabajar con el pueblo y por el pueblo. Y perdona que haya sido así. Gracias. Muchas gracias por estos actos y por hablar precisamente de pensiones. Eva, sí, bueno, creo que no ya está ni el minuto. Creo que cuando hablamos de pensiones, una cosa y una cuestión fundamental que también deberíamos de meter en las soluciones es la inspección de trabajo. Hablabas de las horas extras que se trabajan y no se pagan, no solo no se pagan, sino que no se cotizan, por consiguiente menos ingresos para la seguridad social. Trabajos a tiempo parcial, que camuflan trabajos a tiempo completo que se pagan en negro. La promoción de inspectores y subinspectores del año 2015, año y medio después, sigue en su casa sin estar trabajando. Creo que hay que meterlo en las soluciones. La lucha contra el fraude. Gracias. Bueno, hay más que preguntas, algunos que lo que habéis hecho ha sido compartir vuestras experiencias, ¿no? Y tanto Pedro como Juana han compartido su experiencia y efectivamente yo creo que una de las grandes preocupaciones que tenemos todos es que ahora mismo, más que clase media trabajadora en nuestro país, que se está reduciendo y mucho, lo que hay es un aumento importante de trabajadores pobres, ¿no? Trabajadores que no llegan a fin de mes, trabajadores que, en fin, yo recuerdo hace no mucho tiempo, hace no mucho tiempo el mileurista era alguien, en fin, que era un sueldo bajo, era un sueldo que considerábamos socialmente no digno, no teníamos la capacidad con esos 1.000 euros de poder hacer frente a muchas de las cosas, y hoy 1.000 euros, pues muchos trabajadores y trabajadoras dicen y piensan, oye, ¿quién nos pillara? Fijaros el deterioro, no es progreso, sino el regreso a tiempos pretéritos, lo que está ocurriendo como consecuencia de la crisis y también de este gobierno, ¿no? Que la clase media trabajadora, bueno, pues no entra dentro de su radar, de su campo de acción, y creo que eso es la apelación que a mí me gustaría haceros, ¿no? Si somos hijos y padres de clase media trabajadora, lo que tenemos que hacer es defender nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio es el estado de bienestar. Y no es que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades, porque nosotros nos estamos gastando menos que, por ejemplo, se gastan, en términos, digo, de país, menos de lo que se gastan los franceses, los ingleses, los alemanes en financiar su estado de bienestar. Si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Eso significa también una movilización de esa clase media trabajadora que tiene que defender su patrimonio público, al igual que defendemos nuestra vivienda, defendamos el estado de bienestar y nuestro sistema público de pensiones, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que ha dicho antes Bernardo, ¿no? Decía, bueno, claro, aquí está creciendo el PIB, parece que somos un país ya rico, empezamos a ser ricos, pero en cambio tenemos trabajadores pobres. Hoy venía también en un medio de comunicación de prensa escrita, pero que tampoco ha salido en las páginas más principales, las de política, sino en la sección de economía, bueno, pues los empresarios, en fin, están negociando con los agentes sociales, con los sindicatos, a ver cuánto suben de sueldo los trabajadores y trabajadoras. Hombre, si están aumentando los beneficios, ese beneficio se tendrá que repartir de manera equitativa entre trabajadores y empresarios, ¿no? Y esto no es ir contra los empresarios, esto es simplemente ir a favor del progreso económico, ¿no? Porque si los trabajadores cobran más, tendrán más capacidad de consumir y, en consecuencia, eso será bueno para los empresarios, ¿no? Pero ahí, fijaros, echamos de menos al gobierno, porque el gobierno, es verdad que esto es una cuestión que tiene que ver entre los empresarios y los sindicatos, pero el gobierno podría empujar y algo a ofrecer una senda de crecimiento de los sueldos de manera mucho más intensa a lo que lo está haciendo. Dice Mercedes, habla de los mayores y de que ahora que no tenemos, efectivamente, no tiene el Partido Popular mayoría absoluta, pues ¿por qué no empujamos todos los grupos parlamentarios en el Congreso
Yo te voy a contar una cosa que puede parecer técnica, pero que es terriblemente injusta. Y que demuestra también hasta qué punto hemos devaluado las condiciones democráticas de nuestro país. Hay una cosa que se llama el poder de veto. El veto del gobierno. Entonces, el gobierno dice, aquellas medidas que impliquen más gastos, los vetamos, y por mucho que el Congreso de los Diputados lo saque con mayoría, pues no podemos ponerlas en marcha porque impactan en el gasto, y como nosotros tenemos unos objetivos que cumplir con Bruselas, pues entonces no podemos llevarlos a cabo. Qué casualidad que el PP y Ciudadanos, pues por ejemplo, la iniciativa legislativa popular de los sindicatos para crear una renta básica, vetada. Pospuesta su debate durante meses. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros vamos a poner en marcha todos estos acuerdos. Vamos a ver si realmente, no solamente el Partido Popular, sino Ciudadanos, Unidos Podemos y todos los grupos parlamentarios de la Cámara están de acuerdo en que tenemos que resolver la crisis que sufre nuestro sistema público de pensiones. Pero en realidad, Mercedes, también te digo una cosa. Yo creo que, apelando a la memoria histórica de estos últimos 40 años, en fin, yo creo que el Partido Socialista defiende el sistema público de pensiones. El Partido Popular, desgraciadamente, no lo hace. Nunca creyó en esto, como en otras muchas cosas. Hubo un tiempo en el que en este país se puso en pie la sanidad pública, la educación pública, las pensiones no contributivas. Oye, hay que recordar que decía la derecha sobre eso, que era insostenible, que no se podía llevar a cabo. Bueno, pues yo creo que, con independencia de que efectivamente nosotros vamos a empujar en el Congreso de los Diputados para sacar adelante este tipo de leyes y de reformas, pues es evidente que el gobierno está haciendo un mal uso de esa capacidad de veto. Pero en ello estamos, y seguiremos. Enrique ha planteado una cosa que a mí me parece básica, ¿no? Y es, bueno, pues la propuesta fiscal, no solamente, sino en el ámbito de la Unión Europea, cómo podemos resolverlo, ¿no? Cómo podemos homologarnos, ¿no? Y tiene razón, porque ahora mismo, por ejemplo, hay muchísima gente joven, probablemente vuestros hijos e hijas, muchos de los que estáis aquí presentes, o nietos y nietas, pues estén trabajando ahora mismo fuera de España, ¿no? Estén trabajando en Alemania, estén trabajando en el Reino Unido, estén trabajando en otras... Tu hijo, por ejemplo. Claro, pues probablemente tu hijo pues, trabaje unos años en Alemania, otros años trabaje en otro país, ojalá más lejos, y otras... bueno, Estados Unidos, bueno, bien, pero estoy hablando de Europa, ¿no? Bueno, pues, y probablemente, ojalá vuelvan pronto a España. ¿Qué os quiero decir con esto? Bueno, pues que van a ir cotizando por distintos países de la Unión Europea. Bueno, esos son derechos que se van acumulando y que no se pueden perder porque te cambies de país, ¿no? Bueno, yo creo que el pilar social, la unión social, que es lo que estamos defendiendo los socialistas, es clave en esta cuestión. También te digo una cosa, Enrique, gracias a primeros ministros socialistas como el primer ministro sueco, hace poco se celebró una cumbre en Gotemburgo, en Suecia, donde se habló de crear una suerte de salario mínimo a nivel europeo que empiece a ser homologable entre unos y otros países. Bueno, yo creo que es hacia dónde tenemos que caminar. O sea, no solamente hablar del euro, de las condiciones y restricciones presupuestarias que nos ponen, y cambiarlas, sino también hablar del aspecto social, que es el que nosotros defendemos, ¿no? Bueno, Juana y Pedro han hablado de sus casos y creo que Juan ha dicho una cosa bien importante, ¿no? Y es que hay que hacer justicia, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Yo creo que no es una cuestión ya tanto de izquierda o derecha, que también, porque es una cuestión de la ideología, por supuesto, que también te aproxima, te hace ser empático a una serie de causas. Las nuestras son claras, la nuestra es la desigualdad, la nuestra es la recuperación de la movilidad social, la nuestra es la regeneración política. Esas son las causas de la izquierda, ¿no? A partir de ahí explicamos todas las políticas que hacemos. Las de la derecha, pues eran bueno, pues tener una concepción de la sociedad darwiniana, ¿no? De aquí solamente prospera el que es fuerte, ¿no? Y los que caen, pues caen, y lo siento mucho, es ley de vida, ¿no? Pero bueno, nosotros consideramos que es justo lo contrario, ¿no? Al final, ser socialista, ser de izquierdas, a mi juicio, al menos es como yo lo interpreto, es una forma de vida. A nosotros nos mueven cosas bien distintas que a la gente de derechas. Y eso, pues bueno, por mucho que algunos digan que es el fin de las ideologías, pues en nuestro corazón hay cosas que nos mueven y a otros les mueven otras cosas. ¿Y a nosotros qué nos mueve? Pues eso, la lucha contra la desigualdad y el que al final haya justicia social. Y por eso, pues el relato tanto de Juana como de Pedro, pues la verdad es que a mí me ha llegado y me ha emocionado. Y Pedro, pues, bueno, yo por supuesto creo que Eva, que ha comentado el otro día, Eva, en la Ejecutiva Federal, claro, porque se ha fijado mucho en los medios de comunicación en el impuesto extraordinario de la banca, que claro, es llamativo, porque
que abre un debate que tiene que ver con la justicia fiscal, pero el lunes pasado presentamos un plan de choque contra la precariedad laboral. Creo que eso es la clave. La clave es que si queremos que haya pensiones dignas, tiene que haber sueldos dignos. Y eso significa condiciones laborales que ahora mismo no tenemos. Y ahí, fíjate, ahí gobiernos autonómicos socialistas están haciendo muchas cosas, y buenas cosas. En Baleares, por ejemplo, bueno, pues una presidenta socialista lo que ha hecho ha sido poner en marcha inspección de trabajo, un plan de lucha contra la explotación laboral, que ha hecho emerger muchos puestos de trabajo. Hay que recordar que en este país, a lo mejor nada tiene que ver, pero cuando nosotros gobernábamos, se regularizaron a 200.000 inmigrantes que no tenían, que trabajaban en la economía sumergida. La derecha lo criticó entonces, os acordáis, pero con esos 200.000 inmigrantes regularizando sus puestos de trabajo y saliendo de la economía sumergida, no solamente hacíamos justicia social y defendíamos también sus derechos, sino que lo que implicó fue que se aumentaron los ingresos de la seguridad social. Y luego, Pedro, bueno, yo te he interpretado, y yo creo que, o sea, no lo has dicho, pero creo más o menos, corrígeme si me equivoco, que lo que vienes a decir es que no puede ser que los trabajadores trabajen, coticen y que haya políticos que tengan pensiones vitalicias o algo así. Creo entender que has venido a decir algo así. Bueno, yo te voy a decir varias cosas sobre esta cuestión. Sobre esta cuestión, Pedro, porque yo creo que es importante, porque mira, al final llevo ya unas cuantas asambleas abiertas y siempre sale el tema de las pensiones vitalicias de los políticos y demás. No hagamos caso de las cosas que se ven en los medios de comunicación, algunas veces o en las redes sociales. Te digo por qué. Porque mira, yo, desde luego, vamos a luchar contra cualquier atisbo de privilegio que sea percibido como tal por la ciudadanía, ¿vale? Pero no hay pensiones vitalicias para los políticos y las políticas, no los hay, no es verdad, no es cierto. Por ejemplo, José Manuel, que es diputado en la Asamblea de Madrid, te puede contar, un diputado de la Asamblea de Madrid, si termina su mandato como diputado de la Asamblea de Madrid, no tiene una prestación por desempleo, por los años que ha trabajado como diputado de la Asamblea de Madrid. En mi caso, yo cuando dimití el 1 de octubre como secretario general y posteriormente dejé el acta del Congreso de los Diputados, el Congreso te reconoce por año trabajado un mes, ¿vale? Y tienes un tope, un máximo de meses que cobrar ese tipo de prestación que no te paga la Seguridad Social, que te paga el Congreso de los Diputados. Y yo tuve una prestación que me duró 3 meses. Por tanto, te quiero decir que yo no tuve ninguna pensión vitalicia cuando dejé la política, ni nada por el estilo. Tuve una prestación por desempleo y estoy hablando de que entonces yo era líder de la oposición, es decir, no era, con todos los respetos, un concejal de una pequeña localidad del país. ¿Eso significa que nosotros no vamos a luchar contra esos privilegios que puedan existir? Mira, nosotros estamos defendiendo el acabar y el suprimir los aforamientos de los diputados y diputadas. Estamos defendiendo, y es una de las cosas que quiero reivindicar, el Grupo Parlamentario Socialista, un poco en el sentido que tú comentabas antes de este expolítico y tal, el Grupo Parlamentario Socialista es el que tiene mayor régimen de incompatibilidades de todos los grupos parlamentarios, incluidos Ciudadanos y Podemos. Nosotros no permitimos que los diputados y diputadas de nuestro grupo parlamentario tengan ni despachos de abogados, como tienen diputados del Partido Popular, ni ingresos extraordinarios, como tienen muchos diputados y diputadas de Ciudadanos, de Unidos Podemos o del Partido Popular. El Partido Socialista sí tiene un régimen de incompatibilidades porque creemos que los diputados y diputadas se tienen que centrar en su trabajo parlamentario. Me parece que es importante, Pedro, pues, ser justos. Yo sé que lo sé, no digo que no lo sé, pero aprovecho que tiras el guante para recogerlo y explicar a todos y a todas, bueno, que nosotros estamos con eliminar y erradicar todos los privilegios, pero aquellos que existen. Si no existen, pues no podemos luchar contra fantasmas, ¿eh? Y algunas veces, desgraciadamente, en las redes sociales uno lee cosas que no son verdad.